movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal, Lorenia Valles, y el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas tardes, compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. El 1 de septiembre, Luis Lacalle Pou cumplió 6 meses como presidente del Uruguay. Tan solo un día después de su posesión, la OMS declaró el brote de coronavirus como una pandemia global, por lo cual su gestión ha estado el 90% del tiempo bajo el escenario de la pandemia. Bajo este incierto escenario, en marzo, el gobierno uruguayo eligió imponer a la población una cuarentena obligatoria, a la vez que anunció el aumento de impuestos y tarifas públicas. Más recientemente, el Ejecutivo uruguayo envió al Parlamento su proyecto de ley presupuestal quinquenal, en donde se presenta un muy significativo ajuste fiscal que afectaría los salarios y reduciría el gasto público social. Para tenerlo más claro, se eliminan más de 60 leyes creadas en los últimos 15 años por los gobiernos del Frente Amplio en beneficio de la población y se reducirán $900 millones del presupuesto. Lacalle tiene la mayoría necesaria hasta el momento garantizada para su aprobación. Diversas organizaciones sociales han expresado su descontento a dicho proyecto de ley. Y seguramente este descontento que se puede expresar en muy diferentes acciones continuará hasta finales de año, fecha límite de aprobación del presupuesto. Es importante para mí compartirles este escenario porque es en el que se desarrollarán las elecciones departamentales y municipales de aquel país. Esas elecciones, que fueron postergadas desde el 10 de mayo por el tema del COVID, se celebrarán por fin el 27 de septiembre. Uruguay tiene 19 departamentos, en los cuales se elegirán al intendente, que es la primera figura del Ejecutivo departamental, y 31 ediles. En relación a cómo se encuentra el panorama político, según los sondeos más actuales, son seguras las victorias del Frente Amplio en 3 departamentos con gran importancia: Montevideo, Canelones y Rocha. El Partido Colorado, que es un partido de centro-derecha, ganaría en un municipio llamado Rivera, mientras que en 2, en Salto y Paysandú, la diferencia aún indica que va a ser una elección bastante competitiva. En el resto de los 13 departamentos ganaría el Partido Nacional, el actual partido que gobierna. En el caso de Montevideo, la victoria electoral del Frente Amplio está casi dada, pero no está claro aún cuál de los 3 candidatos presentados por el Frente Amplio será el ganador. Esto lo permite la ley uruguaya. Entre esos candidatos tenemos a Daniel Martínez, que recordemos fue el candidato presidencial del Frente Amplio en las últimas elecciones. Está Álvaro Villar, que es un médico, ha destacado en este ámbito y además es el hijo del primer candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en 1971. Y la tercera opción es Carolina Cosé, que es una actual senadora de la República, fue presidenta de Antel, una compañía telefónica, y bueno, además fue de las que compitió en las internas del Frente Amplio como precandidata presidencial, quedando en segundo lugar, tan solo debajo de Martínez. El segundo departamento con
esta importancia es Canelones, y aquí la victoria del Frente Amplio es segura y también el candidato, ya que ahí el Frente Amplio sí presentó candidatura única con Yamandu Orsi y pues digamos que él más bien va a asegurar su reelección. Además de los intendentes y ediles que ya mencioné, se elegirán también un alcalde y 4 concejales por cada uno de los 89 municipios que forman Uruguay. El Frente Amplio ciertamente aún está lejos de recuperar la fuerza política que tenía en estas elecciones, por lo cual todavía su rol seguirá siendo de oposición, de una oposición responsable que deberá continuar en contra de disposiciones e iniciativas como las que comenté al inicio. En otro tema, la organización Human Rights Watch afirma que la brutalidad policial es una de las violaciones de los derechos humanos más grave, perdurable y controversial. Desafortunadamente, en un corto periodo de este año, del 2020, hemos sabido de diferentes casos de abuso de autoridad en países como Estados Unidos, Chile y más recientemente en Colombia. El pasado día miércoles 9 de septiembre fue ampliamente difundido un video en donde un hombre era sometido por 2 policías a sucesivas descargas eléctricas. El hombre, identificado como Javier Ordóñez, de 46 años, fue posteriormente trasladado a una unidad policial y luego a un centro hospitalario del occidente de la ciudad, en donde murió. El abuso generó manifestaciones en contra de la brutalidad policial en la capital colombiana y en la vecina ciudad de Soacha. Durante esta ola de manifestaciones se presentaron algunos disturbios en contra de distintas casetas de policías del Comando de Acción Inmediata, CAI, y aquí me quiero enfocar un poco. El CAI fue creado en 1897, cuando Bogotá era una de las ciudades más peligrosas de todo el mundo. Estas se crearon con el objetivo de vigilar jurisdicciones muy concretas y, según la alcaldía, pues buscando fraternizar y unir a la policía con la comunidad. Pero pues esto no ocurrió, ocurrió todo lo contrario, puesto que en la percepción de los bogotanos, sobre todo las personas jóvenes, los CAIs son focos de abuso, de corrupción y de tráfico de drogas. Entonces, en cuanto se supo del caso de Ordóñez, la ira se tornó hacia los CAI. La policía usó armas de fuego, apuntó contra los civiles y incluso se habla y se muestran algunos videos que se reunían con personas que iban vestidas de civiles para perseguir a los que estaban en la protesta. En 2 noches de enfrentamientos, al menos 16 personas murieron, la mayoría jóvenes que sufrieron disparos de armas de fuego, y muchos ciudadanos, cientos de ciudadanos y policías quedaron heridos. El gobierno de Iván Duque anunció que iba a proponer reformas para evitar y sancionar los abusos, pidieron perdón por el caso de Ordóñez y dijeron que gracias a su política de no tolerancia, tienen abiertos 1.924 procesos disciplinarios y han sancionado a 276 funcionarios en los últimos 18 meses por abuso de fuerza. Pero sobre el tema de armas de fuego en manifestaciones y los policías, que repito, como se ve en decenas de videos compartidos en las redes sociales, disparan y golpean en el piso a manifestantes, las autoridades no han dicho nada, no tienen más que comentar que se va a investigar y que rechazan el tema de la violencia. Muchas gracias y espero tengan bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Lorenia Valles. Buenas noches, compañeras y compañeros. Yo soy Lorenia Valles, diputada federal por Morena de Hermosillo, Sonora. Y hoy es un buen espacio para la reflexión. Recordemos que los gobiernos neoliberales de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto representan la historia negra de México. Estuvieron interesados en poner en venta nuestra nación
hicieron de nuestro país un lugar propicio para el saqueo de los recursos, la explotación desmedida de las y los trabajadores, el enriquecimiento de una clase política rapaz y antipatriota. Los neoliberales quisieron repetir la historia de hace 5 siglos, de aquella guerra de conquista donde el Imperio español sometió a los pueblos americanos para saquearlos con violencia y ultrajar su dignidad. Esta etapa, en la historia reciente del país, trajo consigo la pobreza más indigna y la desigualdad más profunda que nunca antes México haya tenido, así como la exclusión y el despojo de los pueblos indígenas. De Salinas a Peña, la clase política se hizo multimillonaria, con muchos negocios a lo largo del país y el extranjero, desestabilizando las finanzas públicas del gobierno, el dinero de todos nosotros. El número de personas pobres creció alrededor de 50 millones. Los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. El debilitamiento del poder político a favor del poder económico, la ola de privatizaciones, el quebranto del Estado de Derecho, la corrupción de la vida pública del país, el despojo de las tierras y recursos a los pueblos originarios, la marginación de las y los trabajadores, así como una falsa pero sangrienta lucha contra el narcotráfico, son algunas de las acciones que los neoliberales llevaron a cabo para mantenerse en el poder. Vale recordar hechos tan recientes como la matanza de Acteal, Atenco, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, la estafa maestra, cómo no recordar Odebrecht y las múltiples acusaciones en México y Estados Unidos en contra de funcionarios priistas y panistas de vínculos muy estrechos con los cárteles del narcotráfico, como el caso de Genaro García Luna. El pueblo se cansó de tanto abuso, de tanta corrupción, de tanto robo por parte de una clase política antimexicana, que no tuvo escrúpulos y que a pesar de haber hecho del país un desastre, todavía intentan saquearlo a través de los cotos de poder que conservan en los estados o en los nuevos partidos que pretenden algunos de ellos formar. Su ambición no tuvo límites, por eso, como en el levantamiento en contra del mal gobierno español, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que dio lugar a la Guerra de Independencia de México, hoy recordamos en 2018 cómo de manera pacífica y democrática el pueblo rechazó la permanencia de esa clase política neoliberal, optando por un gobierno honesto, transformador y responsable con nuestra historia. Ahora el pueblo exige justicia y que se castigue a aquellos exgobernantes que no se tentaron el corazón al dejar miles de familias en la pobreza más cruda, endeudadas, despojadas de su patrimonio o laceradas por la pérdida de algún ser querido. El pueblo de México exige llevar a juicio a Salinas, a Zedillo, a Fox, Calderón y Peña Nieto, para que sean juzgados por haber atentado contra la dignidad de la nación, al robar la riqueza del pueblo, corromper la vida pública y principalmente Calderón al haber manchado de sangre nuestro país. Hoy el pueblo se organizó para reunir 1.800.000 firmas de apoyo que la ley exige para aceptar la solicitud de someter a consulta popular la decisión de llevar a juicio a los expresidentes, porque solo organizándonos podemos transformar la historia de nuestro país. La consulta popular es un derecho ciudadano establecido en la Constitución que obliga al Estado a consultar a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con la vida pública. La consulta es convocada por el Congreso de la Unión a solicitud del presidente, el equivalente al 33% de las y los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o bien el equivalente al 2% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Ayer hicimos entrega de 300.000 firmas de apoyo a Omar García, sobreviviente de los hechos ocurridos en Ayotzinapa en septiembre de 2014 y uno de los promotores de esta consulta popular por la vía ciudadana,
de las cuales 100,000 firmas se recabaron por el Movimiento Nacional por la Esperanza. Esto demuestra que somos una organización comprometida con la transformación de la vida pública y sobre todo con la justicia y la memoria histórica. Para la Cuarta Transformación, la opinión del pueblo es la más sabia, justa y legítima, porque el pueblo es quien verdaderamente manda, gobierna y transforma. Esta vez el mando no lo tienen los dueños del dinero ni los políticos que se sentían intocables, lo tiene el pueblo. Estamos hoy ante una oportunidad histórica, por Ayotzinapa, por los desaparecidos, por las víctimas de violencia, por las víctimas de la corrupción. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! Le damos las gracias a la diputada federal Lorena Valles y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hoy, 15 de septiembre, que celebramos un aniversario más de la declaración de nuestra independencia, quiero festejar con ustedes que al final de cuentas logramos que todos los billetes de lotería fueran colocados y con eso se va esos billetes de lotería para la rifa del avión presidencial y que con eso se va a poder fortalecer el sistema de salud y además se va a terminar con ese aparato, ese avión faraónico que producto de la anterior administración. Aquí yo tengo los billetes que alcancé a comprar para que podamos tener suerte y les deseo también suerte a todas y a todos los que compraron sus billetes. Yo alcancé a comprar 10 para contribuir de esa manera a que el evento de la Lotería Nacional fuera un éxito. Es emblemática esta actividad. Se trata de demostrar que es posible con la participación de la gente lograr las metas que nos proponemos. No ha sido fácil lograr esa venta del avión porque hubo una serie de acuerdos financieros para que esa aeronave estuviera en arrendamiento y que costara mucho más, además del costo de mantenimiento. Pero esperemos que ya con lo que se logró hacer, se termine con esa parte. También hoy estamos celebrando que por 3 vías distintas es muy probable que se haga la consulta ciudadana para lograr que se abran los procesos que pudieran juzgar a los expresidentes de la República. Quiero felicitar a todas y a todos los compañeros que hicieron un gran esfuerzo para recolectar firmas. Esas firmas que van a servir para cumplir con los requisitos que se fueron acopiando en un breve periodo de tiempo. En particular a las compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, que pudimos acopiar en nuestras oficinas hasta ayer casi 100,000 firmas, nosotros solos, más las que fueron entregadas directamente en las diversas instancias. Las encuestas de opinión arrojan que la gente está de acuerdo en que exista esa posibilidad de iniciar los juicios para los expresidentes. Hay suficientes indicios para poder fortalecer las investigaciones, pero una acción judicial de ese tipo requiere del más amplio consenso ciudadano. Ya se han dado a conocer las negociaciones que hubo para, por ejemplo, compras de instalaciones chatarras por parte de Petróleos Mexicanos,
de fraudes diversos, etc. También es muy probable que los diputados federales y los senadores consigan las firmas para solicitar también esa consulta. Y también nos da mucho gusto que el presidente del Ejecutivo haya anunciado que él podría también, ejerciendo sus funciones que tiene por ley, solicitar que se haga la consulta. Esperemos ahora que lleguen las firmas y las solicitudes, haya de parte del Instituto Nacional Electoral la voluntad de hacer esa consulta sin pretender encarecerla, sin pretender volverla muy onerosa. Puede aprovecharse la elección que ya se va a hacer, de todos modos, el año que viene, y aprovechar toda la infraestructura para lograr que se haga esa consulta. Tenemos también que estar atentos al curso que están tomando las diversas cuestiones de la lucha política y social. Estamos viendo y presenciando cómo de facto las fuerzas conservadoras del antiguo régimen, principalmente del PRI y del PAN, han empezado un conjunto de acciones para presionar y tratar de golpetear el proyecto de la Cuarta Transformación. Hay dos casos principales de esta semana. Uno fue la toma violenta de la presa La Boquilla, allá en Chihuahua, y todo lo que se difundió, mucho de ello a través de noticias falsas, para confundir a la población. Ya ha quedado claro que esa cuota de agua que se le tiene que entregar a la Nación del Norte viene de un tratado que se firmó desde el año 1944, es decir, en la época en que gobernaba el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Y ya en la época más reciente, los gobernadores, tanto del PRI como del PAN, nunca tuvieron ninguna objeción. Pero llama ahora la atención que esos exgobernadores sean los que hayan encabezado las acciones violentas para impedir que se cumpla con el tratado internacional. Se trata evidentemente de generar inquietud, zozobra. Es una maniobra político-electoral que está asociada a las elecciones que pronto habrá en Chihuahua. Morena encabeza las preferencias electorales por el mal gobierno que actualmente se padece en aquella entidad por parte del Partido Acción Nacional, y lo que se busca es utilizar este tema del agua para generar problemas. Los gobernadores, tanto del PRI como del PAN, han caído en una provocación. Buscan victimizarse. Por eso ejercieron la violencia, dañaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y eso representó, según dijo esta misma institución, esta misma empresa del Estado, un daño de alrededor de 100 millones de pesos. Buscan que el gobierno federal ejerza inmediata y rápidamente un operativo para victimizarse y decir que esto es represión. Incluso el gobernador quiere que estas instalaciones queden en manos de estas personas para que ellos, a su vez, suplantando las autoridades federales, regulen el vital líquido.
Se trata de una maniobra político-electoral. Los gobernadores del PAN y del PRI, cuando ejercieron ese mandato, nunca cuestionaron ese tratado. Ahora que están en la oposición federal y que pueden perder el gobierno local, han desencadenado un operativo para tratar de generar un cambio de estado de ánimo de la población. Y hay oportunismos de diverso tipo, tanto de presidentes municipales, poderes fácticos, precandidatos y precandidatas, y hasta personajes que se han caracterizado por extraer agua ilegal, o extraer ilegalmente agua de pozos no autorizados, pero con el objetivo de en los hechos hacer una acción en contra del gobierno federal y generar un impacto mediático. Es el PRIAN el que está detrás de todo esto, y son un conjunto de provocadores los que han estado desarrollando esas actividades. Seguramente tendrá que resolverse esto en el corto y mediano plazo, pero lo que quieren hacer es generar también tensiones con el gobierno norteamericano, y también quieren generar la impresión de que en el país hay ingobernabilidad, cuando esto no es cierto. Hay una gran cantidad de recursos que se están invirtiendo para mantener la toma y para generar mayores problemas. Estos gobernadores del PRI y del PAN en sus entidades no son tan democráticos y tolerantes como lo es el gobierno federal de la Cuarta Transformación. En las entidades que gobiernan los panistas y los priistas, e incluso el único gobierno perredista, se caracteriza por utilizar la represión, como se sucedió durante estos últimos días también en Michoacán, en donde un camión de la Policía Estatal Michoacana atropelló deliberadamente a un grupo de estudiantes de aquella entidad. El otro tema que también ha sido mediático es el de la toma violenta de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el intento de toma de otras instalaciones de derechos humanos o de atención a víctimas. Desde luego que nosotros compartimos las demandas de las familias o las víctimas de los feminicidios, de la desaparición forzada de personas, de las violaciones a las mujeres, de la trata de personas, etc. Pero a todas luces, los principales protagonistas de este tipo de acciones, que salen a relucir también en movilizaciones ciudadanas y que embosados y encapuchados, hombres y mujeres, se dedican a generar actos destructivos de violencia, a dañar monumentos, instalaciones, equipamiento urbano. Llama la atención la capacidad económica que tienen incluso para donar víveres, y buscan a su vez también victimizarse. Demagógicamente reclaman los derechos de las víctimas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, quemaron los expedientes de las víctimas en las instalaciones de los derechos humanos en Ecatepec. Se trata también de otra forma de provocación que obedece a intereses oscuros. Son grupos ultraizquierdistas que trágicamente coinciden con los objetivos de la derecha, que se caracterizan por este tipo de actos, que aprovechan la vigencia de un gobierno tolerante y democrático, y que incluso quisieran que el gobierno los persiguiera, los reprimiera, para poder con ello llamar a
ser considerados también como víctimas. Desde luego debe haber diálogo, pero llama la atención que varios de los líderes, hombres y mujeres de estas acciones, se niegan al diálogo y lo que quieren es que esto se alargue indefinidamente, con solicitudes incumplibles muchas de ellas, y lo único que se busca es generar zozobra e ingobernabilidad. No debemos caer en provocaciones, pero también debemos tener claro de qué se trata, de qué se está presentando en la lucha política que se viene dando en el país. Y en esta semana también está ya a debate el tema del presupuesto de egresos de la Federación, de la ley de ingresos y las proyecciones para el año que viene, el 2021. Las oposiciones quieren un presupuesto como si no hubiera pandemia, como si no hubieran existido efectos económicos adversos. No están de acuerdo en que se restrinjan algunos gastos superfluos. Los gobernadores reclaman más recursos, pero son incapaces de recaudar más eficientemente en sus entidades, son incapaces de imponerse o autoimponerse políticas de austeridad que permita ahorrar los recursos necesarios para otras prioridades, y lo que sí hacen recurrentemente es acudir a mayores endeudamientos, algunos de corto plazo, muy onerosos para la ciudadanía de las entidades que gobiernan. Se busca con este presupuesto que se presentó, este proyecto presupuestal, continuar con la reactivación económica que ya se está dando en el país. Ya se ha anunciado que en estos días se logró que se recuperaran alrededor de 92,000 trabajos que se habían perdido durante la pandemia. Y también hay indicadores alentadores de que la economía va a ir mejorando paulatinamente, a pesar de que todavía estamos en medio de la pandemia. Y este es el otro cuarto tema que es importante tener claro. La pandemia ha prevalecido en el mundo y los epicentros se han ido moviendo. En México, a pesar de las dolorosas muertes que llevamos, no se ha presentado un panorama tan desolador y tan descontrolado como en el de otros países. Se ha prolongado y esto no es responsabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación. Otros países han tenido que padecer las mismas dificultades. Hablemos de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Rusia, de Brasil, de Perú y más recientemente la India. Y vemos cómo esta pandemia incluso tiene rebrotes. Por eso no se debe bajar la guardia, se debe continuar con las medidas de seguridad, de control sanitario, de sana distancia, para tratar de que haya la menor cantidad de contagios y también la menor cantidad de fallecimientos. Hay una apuesta a las vacunas, pero todavía estas no son seguras y todavía no existe, desafortunadamente, un tratamiento médico eficaz para contrarrestar los efectos del coronavirus. Y desgraciadamente esta pandemia se va a emparejar, va a ser simultánea al periodo de la llamada influenza estacional que empieza en octubre. Habrá que vacunarse los que seamos vulnerables o susceptibles para contraer la influenza, porque si nos da influenza y al mismo tiempo nos contagiamos
de COVID, pues quién sabe cuál sea el efecto, pero no debe ser muy optimista. Entonces hay que cuidarse de las dos cuestiones. Viene la temporada de frío y habrá que evitar adquirir enfermedades respiratorias. Y en este otro tema también es el colmo de los exsecretarios de salud de los gobiernos tanto priistas como panistas, responsables del desastre en que dejaron el sistema de salud en toda la República, que publicaron un documento en el cual afirman ellos que podrían desaparecer o terminar con la pandemia en 8 semanas. Ya quisiéramos que eso fuera cierto. Si así fuera, pues quizás en otros países se les contrataría, porque en Estados Unidos, vaya que les interesaría que en 8 semanas todo eso se resolviera, o en Estados Unidos o en Brasil. Pero es una gran mentira. No es cierto lo que ellos afirman. Es una campaña para tratar de denostar los esfuerzos que el gobierno de la Cuarta Transformación ha venido desarrollando. En 8 semanas quieren resolver lo que ellos provocaron en 30 años, que privatizaron el sector salud, acabaron con instituciones bondadosas, deterioraron los sistemas médicos, disminuyeron la matrícula de estudiantes de medicina y de enfermería, quitaron el acceso en los hechos de muchas medicinas a los sectores más populares, encarecieron las medicinas, generaron grandes fortunas por las compras amañadas de medicinas mediante triangulaciones incluso con empresas fantasmas, y ahora nos salen con que ellos pueden resolver lo que no resolvieron antes. Incluso el gobierno de la Cuarta Transformación tuvo que destinar recursos para tratar de concluir obras de hospitales, clínicas e instalaciones médicas que dejaron en el abandono, algunas de ellas que llevaban más de 10 años en obras y que nunca pudieron concluir. Las auditorías que se hicieron por parte de la Auditoría Superior de la Federación señalaron también los múltiples desvíos que se hicieron durante los gobiernos tanto del PRI como del PAN de los recursos destinados al sector salud, y ahora pretenden convencernos de lo que ellos provocaron y quieren autopresentarse como salvadores del problema que estamos padeciendo. Mucho tiene que ver con la responsabilidad que ellos tienen, pero no tienen escrúpulos, inventan mentiras para confundir. Ayer, por ejemplo, se difundió la noticia falsa de que el ejército había tomado la catedral, cuando lo único que se hizo fue poner un cerco al Zócalo, porque como se sabe, el grito que hoy todos podemos presenciar a través de los medios de comunicación o la internet, pues se va a hacer sin público, porque no se quiere exponer a la gente a que tenga peligro de contagiarse. Y lo que hizo el gobierno pues fue poner un cordón para que ya no hubiera acceso a eso, pero de ninguna manera se tomó la catedral. Pero hay varios de los voceros encargados de difundir noticias falsas, crearon zozobra para lastimar o pretender lastimar con uno de los aspectos tan importantes que le preocupan a la gente, que tiene que ver con su religiosidad. No hagamos caso de noticias falsas que están diseñadas para crear temor. Los especialistas en los medios de comunicación se han encargado de hacer estudios que demuestran que las noticias falsas son las que más se difunden.
desafortunadamente, porque la gente se deja llevar por ellas. Hay tragedias de gente que llegó a afirmar que el coronavirus no existía, no tomó las medidas de precaución necesarias, se contagió y desafortunadamente algunos de ellos murieron. Otras teorías conspirativas han llegado a afirmar que la Tierra no es redonda, sino que es plana y que el viaje de la nave Apolo fue un montaje televisivo. Y como esas noticias las difunden por millones, mucha gente desafortunadamente cree en versiones insólitas, como las que difundieron también al principio de la pandemia, de que decían que la pandemia no existía, que era una conspiración propalada a través de las antenas 5G de transmisión de internet para que la gente se mantuviera en su casa y no sé qué fines oscuros había detrás de ello. Y así muchas barbaridades. Igual las derechas aquí en México están propalando noticias falsas para crear temor, para crear inseguridad. Por eso las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda debemos mantener la unidad. En estos días ya el INE está organizando, en el caso de Morena, la primera encuesta que va a servir para, de los 70 y tantos que se inscribieron para ser presidente o secretario general, para dar a conocer quiénes son los más conocidos y luego hacer ya una encuesta de entre los militantes y simpatizantes de la persona que resulte o las personas que resulten más favorecidas. Hay que evitar la guerra sucia al interior de las fuerzas progresistas. Las campañas negras de desinformación, de difamación, no contribuyen al debate democrático. No hay que lanzar acusaciones sin pruebas, que lo único que hacen es deteriorar el proceso. Y hay que buscar, más bien, centrarse en el debate programático, en las mejores propuestas y que la gente sea la que decida. Si estas encuestas se hubieran hecho hace más de un año, como se sugirió por el presidente López Obrador a Morena, que se hicieran, ya se hubiera resuelto esa problemática, pero pues no se hizo caso por parte de algunos, finalmente se tuvo que hacer y esperemos que esto concluya a principios de octubre, que se regularicen las vidas internas de las instancias partidistas y que se inicie la preparación profesional de las campañas electorales del año que viene. Ya están en curso campañas locales en Hidalgo y Coahuila, pero se tiene que preparar más bien el proceso electoral del año que viene y como va a haber consulta, pues también se tiene que preparar eso y eso requiere de ya no estar dedicados a una vida internista, sino tratar de ver hacia afuera y tratar de salir adelante. Finalmente, compañeras, compañeros, esta semana se va a cumplir un año más de los sismos de 1985, hace ya 35 años, y también 3 años de los sismos del año 2017. De broma hemos llegado a afirmar que el 19 de septiembre ya es el día de San Goloteo, por tanto temblor esos días. Pero ya en serio, recordamos lo que significó para la sociedad, lo que ha significado la respuesta cívica y ciudadana cuando se presentan estos asuntos, estos fenómenos. Hay una participación civil, cívica, ciudadana, cuando la gente ve que es necesaria la solidaridad. Esas acciones de protección civil tenemos que seguirlas fomentando. Esperemos que la reconstrucción siga avanzando,
que se termine de resolver las demandas de los damnificados del año 2017, pero también tenemos que seguir trabajando para ayudar a los damnificados de siempre, a los damnificados del sistema neoliberal, a los que no tienen acceso a una educación de calidad, a un nivel de vida digna, a los que no tienen un ingreso adecuado para sobrevivir, a los que les falta atención médica, a los damnificados de siempre que viven en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad. Tenemos que asumir que la Cuarta Transformación lo que busca es la equidad, la justicia, el desarrollo y que haya felicidad de la gente, que se consolide un proyecto en México que sea acorde con la emergencia de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda que se está dando en el continente y en el mundo. Es necesario ahora que recordamos a nuestros héroes de la independencia, que recordamos a Miguel Hidalgo y Costilla con sus célebres versos escritos cuando estuvo preso un día antes de su fusilamiento, justo en Chihuahua, por cierto, que hablaba de la crianza fina, del espíritu afable que siempre harán apreciable a las personas, o los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, o la entrega de las mujeres que contribuyeron a la causa de la independencia. Todas estas gestas heroicas son el antecedente de la Cuarta Transformación. La primera transformación fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la Revolución Mexicana y estamos en esta Cuarta Transformación y no hay tiempo que perder. Vamos a continuar trabajando para lograr que en México se consolide el buen vivir. Está por venir el buen vivir. Eso a pesar de todas las adversidades. Cuando la adversidad es muy fuerte, la única alternativa es ser fuertes también y superarla, no dejarse vencer. Tenemos la dificultad económica derivada de la pandemia. Tenemos la pandemia que no se ha logrado derrotar y la pesada herencia negra de los gobiernos neoliberales. Pero la gente organizada, el pueblo de México, ha demostrado a lo largo de su historia que tiene la fortaleza suficiente para salir adelante. Y de esa manera lo vamos a lograr. Eso es lo que queremos desde el Movimiento Nacional por la Esperanza. Esperemos que así sea. Vamos a seguir trabajando para ello. Les recuerdo que esta semana, a propósito de las falsas noticias, el día jueves 17, a partir de las 4 de la tarde, y también el viernes 18, y también los otros 2 días, jueves y viernes de la otra semana, 24 y 25 de septiembre, vamos a llevar a cabo un seminario acerca de las consecuencias de los llamados videoescándalos. Vamos a contar con la participación de especialistas, de medios de comunicación, de las redes sociales, académicos, expertos de otros países que van a desmenuzar lo que representa todo este tema en la sociedad contemporánea. Vamos a empezar el próximo jueves 17 a partir de las 4. Todavía hay lugares, vamos a tratar de que se transmita en vivo a través del Facebook y del canal de YouTube para que mucha gente pueda conocer de estos temas, que sin duda van a ser importantes también para la campaña del 2021. Las campañas ya dejaron de ser como lo eran antes. Ahora se utilizan mucho las redes sociales, los correos electrónicos, la red de internet,
el Facebook, Instagram y todas las aplicaciones, como se demostró, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos del 2016 y como se está demostrando ahora en estas elecciones. Y en México no va a haber excepción. Por eso es necesario estudiar estos temas y seguir comunicándonos mientras no se regrese a la normalidad a través de estas redes sociales. Esta semana que pasó, hicimos la primera asamblea estatal virtual del MNE con compañeras y compañeros de Michoacán. Se conectaron de muchos municipios, fue un éxito. Vamos a hacer el día 30 de agosto la de Baja California, 30 de septiembre, perdón, la de Baja California, y vamos a ir programando ya las de las demás entidades porque todavía no podemos regresar a las entidades de manera presencial porque hay todavía muchas restricciones para ello. Tenemos mucho entusiasmo de seguir trabajando y estamos seguros que nos va a ir bien. Les deseo que pasen una muy agradable noche mexicana, atípica, porque estamos en sana distancia, pero eso que no disminuya el fervor patrio y la condición de ser mexicanos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva México! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto.